En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por María, por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, hace 4 meses, mucho tiempo, el 27 de marzo, habíamos visto temas que tienen que ver con la invalidez de los sacerdotes modernos, con la invalidez del rito moderno de ordenación sacerdotal. Nos habíamos basado principalmente en las enseñanzas del Papa León XIII, con su documento Apostolicae Curae del año 1896. En él, el Papa estudia y declara la invalidez del rito de los sacerdotes anglicanos, de la herejía de los anglicanos. Lo mismo pasa con los obispos. Y en ese entonces intentamos ver si las causas que explica León XIII para la herejía de los anglicanos y que no valen esos sacerdotes, intentamos ver si esas mismas causas se repiten con este rito moderno para sacerdotes modernos que fue creado por Pablo VI en 1968. Entre paréntesis, ocurre lo mismo con los obispos, que es peor, muchísimo más grave. Pero hoy, ahí tienen un estudio de años atrás sobre los obispos, pero hoy vamos a ocuparnos de los sacerdotes modernos. Y volviendo a ese tema, decíamos hace unos momentos, hace 4 meses, como pasa el tiempo, increíble, habíamos dicho unas enseñanzas, pero nos había quedado pendiente, en realidad, una prédica que no habíamos hecho sobre la forma. Es decir, en el rito significa eso, las palabras necesarias para la validez dentro del rito moderno, ver qué pasa allí. Por los numerosos viajes, por las tareas del apostolado, son siempre muchas, por los pedidos de los fieles, la falta de tiempo. No tuvimos el tiempo, sino ni siquiera la tranquilidad. Parece que nunca vamos a tener el tiempo ni la tranquilidad, así que hay que lanzarse y uno por ahí quisiera tener un poquito más de tiempo y tranquilidad para estudiar estos temas, pero igual lo hacemos en medio de esa vorágine del apostolado y aquí retomamos el tema. ¿Y por qué vamos a retomar el tema? Es decir, volver a enseñar el primero, en una primera prédica de hoy sería la número 3, porque han pasado 4 meses, muchísimo tiempo, ya ni se acordarán lo que es. Entonces, hoy, prédica número 3 sobre los sacerdotes modernos, vamos a retomar lo que ya habíamos enseñado. Y el domingo que viene, si Dios me ayuda y lo permite, vamos a hacer una prédica 4 sobre la forma, sobre el problema de la forma en ese rito moderno. Entonces, el status questionis, ¿cuál es el problema sobre los sacerdotes modernos? De máxima gravedad es, sin duda, y apocalíptico. Realmente se puede plantear así. El status questionis, si el rito moderno, de ordenación moderna, es inválido, entonces el sacerdote moderno no es sacerdote. Su sacerdocio es inválido, gravísimo, ¿no? Grave. Pero padre, nos han dicho cosas así, ¿no? Pero padre, nosotros hemos conseguido un sacerdote moderno, pero que reza la misa tridentina, como usted, moderno, pero reza la misa tridentina, que da la confesión absolución en latín, como usted, que da la extrema unción, como usted. La respuesta es, si el sacerdote moderno es inválido, entonces sus misas tridentinas y lo que ustedes quieran poner son inválidas. Sus confesiones, absoluciones son inválidas. Su extrema unción es inválida. El cumplimiento del precepto de cada domingo es inválido. Padre, pero además, ¿sabe qué? Este sacerdote moderno, con la misa tridentina, nos dice que nosotros también podemos ir a la misa moderna. Paz. Que Benedicto XVI es el verdadero Papa. Que los sacramentos modernos son válidos. Respuesta peor entonces. Porque a los temas de invalidez, que recién decíamos, tenemos que sumar errores graves en la enseñanza de dicho sacerdote moderno, todo más grave aún. Vamos entonces a lo que ya habíamos enseñado para recordar el tema y con el favor de Dios podremos terminar el domingo que viene. En la herejía de la religión de los anglicanos, Inglaterra, para dar las órdenes eclesiásticas, nos interesa el sacerdocio aquí se utilizó el llamado ordinario de Eduardo VI, sobre todo desde el año 1559, acerca de los errores y por causa de esos errores de ese ordinal, en lo que respecta a la Santa Misa, en lo que respecta al carácter sacrificial de la misa, en lo que respecta a las funciones esenciales del sacerdote, a las modificaciones de la forma, por todos esos motivos,
La Iglesia Católica desde muy temprano se expresó sobre la invalidez de los sacerdotes y los obispos anglicanos. Sobre este tema hablaron muchos papas. Por ejemplo, habló el Papa Julio III, habló el Papa Paulo IV en el año 1555, habló el Santo Oficio en el año 1685, 1704, 1875, en varias oportunidades. Habló también el Papa Benedicto XIII. Y ya casi a comienzos, mucho más cerca de nosotros, ya casi a comienzos del siglo XX, el Papa León XIII, en el documento Apostolici Curae, año 1896, volvió a abordar el tema y planteó 3 supuestos de invalidez con respecto a los sacerdotes anglicanos. Y ocurre lo mismo con los obispos, y ocurre lo mismo con los obispos modernos, que es muchísimo más grave, pero ese no es el tema hoy, los sacerdotes. Los 3 supuestos que plantea el Papa León XIII. Primero, invalidez por defecto de la forma en sí, o in recto se dice. Segundo supuesto, invalidez por defecto de la forma ex adiuntis. Ya entenderán lo que es eso, lo volveremos a enseñar. Y el tercer supuesto, invalidez por defecto en la intención. Antes de hablar sobre los 3 casos, veamos 2 principios muy generales sobre la validez de todo sacramento, el sacerdocio está incluido. Primer principio general, materia, forma e intención. Para la validez de todo sacramento es necesario materia, forma e intención. La materia que se utiliza depende en cada caso de cada sacramento. Por ejemplo, en el bautismo, la materia es el agua. En el sacerdocio, la materia es la imposición de las manos hecha por el obispo al sacerdote. La forma, el otro elemento, son las palabras que se tienen que decir para la validez. Por ejemplo, en el bautismo, fácil, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el sacerdocio lo veremos, Dios mediante, la semana pasada, como la semana que viene, como dijimos. La intención, ello se trata o consiste en tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia Católica para dar o administrar tal o cual sacramento, lo cual implica como regla cumplir con el rito de cada sacramento. Dañando cualquiera de estos 3, se produce la invalidez de todo sacramento, de cualquier sacramento. Segundo principio general, importantísimo la significación. Todos los sacramentos producen la gracia santificante significándola. Ellos, un dicho acuñado, comillas, significan la gracia que producen y producen la gracia que significan. Así se estudia en la teología. Si se daña esta significación, tiene que significar lo que producen. Si se daña esta significación, se vuelve inválido un sacramento. Para ilustrar sobre estos temas, la significación, utilicemos palabras de León XIII. León XIII dice, comillas, todos saben que los sacramentos del Nuevo Testamento, en cuanto a signos sensibles y en cuanto que producen la gracia invisible, deben significar la gracia que producen. De lo contrario, son inválidos. Esta significación, sigue el Papa León XIII, esta significación, si bien debe darse en todo el rito esencial, a saber, en la materia y en la forma, sin embargo, pertenece principalmente a la forma, puesto que la materia es parte de por sí no determinada, y la cual es determinada por aquella. La materia queda determinada por la forma. Vale decir que la significación, de eso depende la validez del sacramento, que la significación de un sacramento, incluido el sacerdocio, se encuentra principalmente por y en la forma, en las palabras que se deben decir. Los 3 casos de invalidez que plantea el Papa León XIII. Primero, sobre los sacerdotes anglicanos, invalidez por defecto en la forma en sí, o in recto, en las puras palabras que se usan en esa parte. Se puede producir la validez y hubo problemas con los anglicanos, lo explicaremos la semana que viene. Segundo caso, sobre los sacerdotes anglicanos, invalidez por defecto de la forma, pero ya no por la forma en sí, sino invalidez ex adiunti, se dice en latín, por las cosas que acompañan, por el resto del rito. Y esto se da, esto es importantísimo,
que nos ha pasado con el rito moderno. Y esto se da a pesar de que la letra de la forma pudiera estar correcta. Entendamos a ver cuál es este supuesto que es importantísimo, importante. Se puede dar el caso que, aunque la pura literalidad de la forma, de las palabras necesarias para la validez, se puede dar el caso que aunque eso pudiera estar correcto, la invalidez también se produce si la significación es distinta en consideración a todo el resto del rito en el cual eso está. Cuando el rito está dañado, y por eso dice en latín ex adiuntis, por las cosas que acompañan. Fíjense la misa. La misa, si no hay prédica, dura más o menos unos 30, 40 minutos. La parte de la forma son, como mucho, 3 minutos, en 40 minutos. Entonces, cuando todo el resto del rito está dañado, ya explicaremos más, a pesar de que las puras palabras, para este caso estamos hablando del sacerdocio, a pesar de que las puras palabras de la forma para ver estén correctas, si todo el resto del rito está mal, daña la significación y se vuelve inválido, porque no está significando lo mismo que el dogma católico sobre el sacerdocio en este caso. El Papa León XIII entonces explica, y repetimos, que en este supuesto, por más de que las puras palabras de la forma pudieran estar correctos, con un daño ex adiuntis, por las cosas que acompañan, por un daño a través del rito en el cual están insertadas esas palabras, se daña la significación si el rito está mal y se vuelve inválido el sacramento. En el rito de los anglicanos, el resto del rito, ellos tuvieron una forma inválida, después la arreglaron. Tarde, no les sirvió, 100 años, pero la arreglaron. O podría decirse que la arreglaron. Pero quedaron inmersas en todo un rito que no expresa ni el sacerdocio, su gracia, ni la potestad del sacerdocio. Y tiene encima, podemos decir, no solamente las cosas que no tiene o las omisiones, sino las herejías o errores agregadas. Entonces, en un rito así, se daña la significación de la forma y se vuelve inválido. Cambiando cosas de un rito, nos cambiaron el rito sin duda. El rito que yo recibí, bendito sea Dios, no es el rito moderno. El sacerdote que me consagró, me ordenó obispo, no recibió el obispado moderno. Entonces, cambiando cosas, nos cambiaron todos los ritos, incorporando en el nuevo rito errores o hasta herejías, o quitando cosas que tenían pleno sentido católico, o cercenando cosas que tenían antes un pleno sentido católico. Eso hace que dicho rito se quede sin todos o casi todos los conceptos del dogma sobre el sacerdocio, y peor si tiene herejías. Entonces, por y a causa de un rito así, se produce la invalidez a pesar de que las puras palabritas pudieran estar correctas de la forma. ¿Cuánto dura un rito de sacerdocio verdadero, católico, tradicional, real, no el moderno? 2 horas y media a 3 dura la ceremonia. Y fíjense, las palabras, para volverse sacerdote, dentro de 2 horas y media de rito, duran 20 segundos. Para que se den cuenta todo lo otro que acompaña el rito. 2 horas y media. Entonces, si todo lo otro está dañado, si le ha quitado el concepto católico del sacerdocio, su esencia, su potestad, su gracia, se han incorporado herejías, todo un rito así daña la significación y se vuelve inválido. Leamos a León XIII. Entonces entiendan bien el supuesto, ya les aviso cuando empiezan las comillas, lo literal del Papa. Aún con palabras correctas que pueden haber quedado en la forma, dentro de un rito de esas características, como decíamos recién, se produce también invalidez, porque no está significando entonces lo verdaderamente católico. Ex adiuntis, por las cosas que están adjuntadas o por lo que acompañan. Dice León XIII, en un rito así, comillas, en un rito así, sin duda, de ninguna manera, significan definidamente el orden del sacerdocio o su gracia y la potestad, la cual es principalmente potestad de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo y sangre del Señor. Eso lo utiliza él para explicar el daño de la forma en sí, pero se aplica totalmente cuando el daño no está en la forma en sí, sino en el resto del rito. En un rito así, me hago eco y repito esta conclusión, que él la usa antes, de ninguna manera significan definitivamente el orden del sacerdocio o su gracia y la potestad.
¿Y cuál es la potestad del sacerdocio? Interesantísimo que lo dice el Papa. La cual es principalmente, ¿cuál es la potestad principal del sacerdote? Potestad de consagrar y ofrecer el verdadero cuerpo y sangre del Señor. Y sigue, escuchen, por medio de aquel sacrificio, se refiere a la Santa Misa, la cruz renovada, sacrificio de la cruz, por medio de aquel sacrificio, escuchen, que no es una mera conmemoración del sacrificio realizado en la cruz. La misa moderna está definida como una conmemoración. Y el Papa dice, no es una mera conmemoración. La misa de Pablo VI, la misa moderna, para celebrar el memorial del Señor, la conmemoración. Justo lo que el Papa dice, no. Vean como todos los conceptos que implican la función más esencial de toda del sacerdote es celebrar la Santa Misa. Las dos funciones más esenciales, la misa y la confesión. Las dos están dañadas en el rito moderno. Sigamos adelante. Y entonces, al no significar de ninguna manera, definidamente, el sacerdocio, su gracia y la potestad, un rito de esas características daña la significación y produce invalidez. El rito moderno, porque eso lo decía León XIII del rito de los herejes anglicanos. El rito moderno creado por Pablo VI para sacerdotes modernos quitó totalmente la potestad principal, acaba de decir el Papa, la potestad principal del sacerdote, consagrar el cuerpo y la sangre de Dios en el sacrificio de la Santa Misa, que no es una pura conmemoración. No tiene nada de eso el rito moderno. El rito que me hicieron a mí sí. Dice claramente ese concepto. El rito moderno no tiene nada de la potestad principal. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con ese rito entonces? Para ello, si no la prédica se haría muy larga, les vamos a entregar también mi prédica antigua. Revisen en esa prédica antigua, les voy a dar los dos papeles para que puedan releer estas cosas. Revisen el ejemplo número 4 en prédica y podrán ver que se ha quitado la mención de la potestad principal de un sacerdote en el rito que crearon moderno con Pablo VI. En ese mismo rito moderno, para los sacerdotes modernos, se quitó, escuchen ahora, yo se los dije, tal vez recuerden, se quitó no solamente lo que acabo de decir, sino que se quitó toda siquiera alusión a la palabra misa. Yo hago un sacerdote para la misa, no está ni siquiera la palabra misa, ni siquiera la palabra misa quedó en el rito moderno. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con ese rito moderno? ¿Para qué lo estoy formando? ¿Para qué lo estoy creando a ese ser humano? La función más esencial es celebrar la Santa Misa. Y podemos decir tal vez la segunda, confesar. Las dos están dañadas, pero la misa no dejaron ni la palabra misa. Revisen el rito que me hicieron a mí, al Padre Pío, que muchos estuvieron aquí presentes, y verán cómo dice la palabra misa un poco por todas partes, podemos decir, si es normal, si el sacerdote está para eso. El rito moderno ni la palabra misa quedó. Revisen en este caso el ejemplo número 1 de esa prédica antigua que también le vamos a entregar hoy con esta que estamos haciendo. León XIII decía, como repetíamos recién, que la potestad principal, consagrar y ofrecer, ese otro verbo también es importante, consagrar y ofrecer el cuerpo y la sangre de Dios. En el rito moderno, por supuesto, desapareció este aspecto de ofrecer la Santa Misa o ofrecer el sacrificio o ofrecer el cuerpo y la sangre de Dios. Ejemplos en mi prédica antigua, que insisto les daremos, si no la prédica esta se haría demasiado larga, es el ejemplo número 2 y el ejemplo número 5. Por otro lado, León XIII, lo acabamos de leer, explica no solo lo anterior del sacrificio de la misa, sino que claramente él quiere dejar remarcado, para distinguirse de la herejía, para distinguirse de los herejes protestantes, él quiere dejar remarcado que no es la misa una mera conmemoración del sacrificio de la cruz. La misa moderna está definida como una memorial del Señor, conmemoración. Y en el rito moderno, para sacerdotes modernos, en nuestro ejemplo 5, no solo no se dice nada de ofrecer el sacrificio, sino que ahí se dice lo que conmemora. León XIII dice, no es conmemoración, rito moderno, lo que conmemoras para ser sacerdote. Exactamente al revés. Todo mal. Igual que la herejía de los protestantes. Y ahí entran temas de invalidez. Por ese daño ex adiuntis, por estar todo inmerso en un rito de esas características.
tendrían que revisar, ya que se los vamos a entregar, todos los ejemplos que yo puse de los cambios en el rito. Insisto, si lo dijéramos aquí, sería demasiado larga la predica y esto tiende a ser tan solo un recordatorio de lo que ya enseñamos. Escuchemos más a León XIII, al Papa León XIII. Él va a explicar que los anglicanos, 100 años después de que hicieron su primer error que invalidó el rito, 100 años después intentaron, entre comillas, arreglar esa invalidez y agregaron palabras para subsanar ese primer error que lo hizo inválido. Y el agregado que hicieron, va a decir, ya lo leo en forma literal, pero el Papa va a decir que el agregado que hicieron, en principio, habría dejado bien la forma, pero una forma que quedó bien en todo un rito que está mal, en el rito del sacerdocio, no significa lo mismo que lo católico, se vuelve inválido. Y eso nos pasó también con el Concilio Vaticano II, Pablo VI y su nuevo rito para sacerdotes modernos. Por eso es gravísimo. Estas cosas son... La mejor prueba de que esto tiene que ser final son semejante gravedad de problemas que tenemos entre manos los católicos. Y es, como decíamos también hace unos momentos, una invalidez que se produce no por la pura literalidad, que al final quedó correcta, de toda esta, aunque tarde, hoy no voy a explicar eso tarde, también nos sirvió, pero no que quedó bien la pura literalidad, sino todo el resto del rito. Lo leo literalmente a León XIII, comillas. Dicha forma, la primera de los anglicanos, quedó inválida. Después se aumentó ciertamente con las palabras para el oficio y obra de sacerdote. Ahí en teoría le habrían dejado bien. Mas esa misma añadidura, si acaso hubiera podido dar a la forma su legítima significación, supongamos que ahí la dejaron bien, fue introducida demasiado tarde. La introducen 100 años después, se les habían muerto todos los obispos que tenían antes, que sí tenían poder para ser sacerdote, para ordenar sacerdote. Entonces, primero no sirvió, porque lo hicieron tarde. Y aún si lo hubieran hecho a tiempo, ¿qué dice el Papa? Además, inútilmente fue el auxilio traído en último término a este tema de la forma, a través de otras oraciones del mismo rito anglicano, pues, como otras cosas son omitidas en ese rito, incitado tanto, este único argumento, dice el Papa, es el de mayor valor de todo. Sobre estas cosas, el texto de la forma y ese rito, ahí deliberadamente fue quitado de allí todo lo que en el rito católico claramente muestra la dignidad y los oficios del sacerdote. Por lo tanto, dice León XIII, esta forma no puede ser apta ni suficiente para el sacramento, inválido. La cual forma ciertamente no dice aquello esencial que debería significar. Tú arreglaste la forma, pero te quedó en un rito de esas características con omisiones, con errores, no está diciendo lo que tendría que significar entonces. Y esto mismo ocurre con el rito moderno de los sacerdotes modernos. Aunque pudieran, por caso, estar correctas las puras letras o la literalidad de la forma, como otras cosas, como dice el Papa, son omitidas sobre el sacerdocio o su gracia y la potestad, peor aún los errores que están ahí introducidos, o hasta podemos llamar herejías. Entonces, un rito, ¿cuáles errores? Conmemoración, el sacerdote para presidir. El sacerdote no preside, es mucho más. El pastor protestante, que no tiene ningún poder de nada, él sí preside y nada más. El sacerdote católico hace mucho más que presidir. El sacerdote católico acá hace de nuevo el sacrificio de la cruz. Es muchísimo más que presidir tan solo. Eso está también, que es un concepto protestante, está en el rito moderno. Entonces, no solamente lo que han quitado, sino lo que han introducido como errores, o podemos llamar hasta herejías, daña el rito. Y si daña el rito, daña la significación de la forma. Y si se daña la significación de la forma, se vuelve inválida, ex adiuntis, como se dice en latín. Otro fragmento de León XIII, la verdad que son importantísimos. Él va a insistir que, suponiendo que la forma quedó correcta, en un rito así, con otras palabras y dando más conceptos sobre este problema, se daña la significación y es inválida. Dice, comillas, los anglicanos deformaron de muchas maneras el orden de la liturgia. Los modernistas también, el Concilio Vaticano II no les queda para menor duda. Deformaron de muchas maneras el orden de la liturgia,
conduciéndolo hacia errores. Ni hablemos del Concilio Vaticano II. Por esta causa, en todo el ordinal, en todo el texto del rito anglicano, no solo no hay ninguna clara mención, y miren todas las cosas que van a enumerar, dice León XIII, no hay ninguna clara mención ni del sacrificio, esto con los herejes anglicanos, ya veremos con los modernos, ni de la consagración, ni del sacerdocio, ni del poder de consagrar, ni del poder de ofrecer el sacrificio, sino que es más, dice el Papa, todos los vestigios de estas cosas que abundaban en las oraciones del rito católico y que no habían sido quitadas totalmente, fueron retiradas y borradas con marcado esmero. O sea, todo lo poquito que había quedado católico se terminó retirando con marcado esmero, de industria, en latín. ¿Qué pasó con el rito moderno? Se hizo casi exactamente lo mismo. Los modernos y modernistas, uno, como dice León XIII, deformaron de muchas maneras el orden de la liturgia, igual que lo que dijo el Papa recién, conduciéndolo a errores, igual que el Papa decía recién. Y no dejaron en el rito moderno, para sacerdotes modernos, ninguna clara mención, igual que decía León XIII, ¿de qué cosas? Ni del sacrificio de la cruz o Santa Misa, ni la palabra misa quedó. Ni de la consagración del cuerpo y sangre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Revisen el rito que me hicieron a mí el Padre Pío. Claramente dice, del poder para consagrar y volver el cuerpo, la transustanciación, no me acuerdo ahora las palabras literales, el cuerpo y la sangre de Dios. En el rito moderno, ni una palabra. La transustanciación para consagrar el cuerpo y la sangre de Dios. Tercer ejemplo, ni del sacerdocio, en lo que es la esencia del sacerdote, ni del poder o la potestad principal, la más principal de todas del sacerdote, celebrar la Santa Misa para consagrar el cuerpo y la sangre de Dios. Ninguna mención tiene el rito moderno de eso. Ni de otras funciones u oficios esenciales del sacerdote, por ejemplo, para la confesión, para perdonar los pecados, que la misa y la confesión son las dos cosas más esenciales de cualquier sacerdote. Poder celebrar la misa y confesar. El rito moderno, ya que nombré la confesión en último término. En el rito moderno, ¿cómo puede ser que una función tan esencial, tiene una oración mala, ya les explicaré por qué, pero que encima, esa oración que subsistió es opcional? O sea que para algo que es esencial, el oficio de un sacerdote, tú la puedes decir o no decir. Entonces se ve que no es tan esencial confesar. Es opcional. En el libro del pontifical que usamos, aprobado, hecho por Pablo VI, aprobado por Juan Pablo II, aprobado por la Conferencia Episcopal de España, la última edición 2011, dice, estas palabras son opcionales. Para decir, si quieres, las dices, si no, no. Y son el poquito vestigio que quedó sobre la confesión. Y no expresa bien la confesión. En ningún lugar dice, vean el rito que me hicieron a mí el Padre Pío. Recibir, no me acuerdo en su máxima literalidad, el poder para perdonar los pecados. A quienes se los perdonéis, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. No hay nada de eso en el rito moderno. Solamente hay una mención con un término nuevo, novedoso, y que no expresa bien, de la reconciliación. La palabra moderna. Ni siquiera la palabra confesión. La reconciliación y en algo que tú, si quieres, lo dices, y si no, no lo dices. Miren cómo tratan algo que es esencial para el sacerdote. El Papa, ya casi termino, León XIII remata, da el tiro de gracia con lo que voy a leer ahora. Dice él, y si algunas palabras en el rito anglicano que sobrevivieron, la reconciliación tenemos en el moderno de Pablo VI, y si algunas palabras en el rito anglicano se presentan en un lenguaje ambiguo, ¿qué significa reconciliación? Entonces te voy a confesar, todo católico sabe la confesión. Estas, sin embargo, supongamos que algo sobrevivió, están, dice el Papa, imposibilitadas de tener el mismo significado que tienen en el rito católico. Lo poco que sobrevive no significa lo mismo que en el rito católico. Pues, como hemos visto, una vez cambiado el rito, y fíjense si nos han cambiado todos los ritos a los católicos, pues una vez cambiado el rito, por medio del cual, a saber, es negado o adulterado el sacramento del orden,
y por medio del cual se ha rechazado cualquier noción de consagración y de sacrificio, el rito moderno no tiene ninguna noción de consagración ni de sacrificio de la cruz. Hablan de la Eucaristía, curioso, igual que el hereje Lutero. La misa no es la Eucaristía, la misa es el sacrificio de la cruz. Gracias a la misa hay Santa Comunión y Eucaristía, yo lo expliqué. Entonces, me perdí, he negado el sacramento del orden y por medio del cual rito se ha rechazado cualquier noción de consagración y de sacrificio. Entonces las palabras, las pocas que han quedado en un rito así, perduran como puros nombres sin la realidad que Cristo instituyó. O sea, lo poquito, se han hecho así con el rito, lo poquito que perdura, no son puros nombres sin la realidad que Cristo instituyó. Y eso también se puede aplicar para el rito moderno de sacerdotes modernos. Con lo dicho, tienen una buena cantidad de puntos graves que entroncan con la invalidez de los sacerdotes modernos ante un rito así. La prédica, como suele ocurrir, se ha hecho larga, entonces también, como solemos hacer, conclusión abrupta. El tercer punto nos quedó en el tintero. El tercer punto, la invalidez por defecto, la intención, a este lo dejamos para que ustedes mismos lo lean en los ejemplos que les vamos a entregar junto con la prédica de hoy, para que puedan tener el concepto de cómo se dañó también la intención, y eso produce la invalidez. Les adelantamos de ello que es simplemente una derivación del daño en la forma. Si tú dañas la forma con un rito así, se daña la intención. Por lo que se daña uno, se daña lo otro. Es como una derivación de todo lo que les hemos tratado de explicar. Y con el favor de Dios, continuaremos con lo anunciado en una semana. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del